Continuamos con el tema Fundamentos antropológicos morales de la libertad, la voluntad y la conciencia. La reflexión del profeta Jeremías nos hace y nos evoca pues el recordatorio. En el capítulo 11, versículos del 1 al 12, le intenta decir al pueblo que la alianza con Dios no puede ser olvidada, que el pueblo, si adquiere obviamente de gracia, será porque se ha vuelto pues olvidadizo de la voluntad de parte de Dios de liberarle de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Y por esa razón el ser humano pues debe aprender a cumplir el juramento que ha hecho con Dios. Los votos que el pueblo hizo ante Dios, de vivir obviamente en santidad, de toda la ley de santidad que va a ser establecido a través de Éxodo, Levítico y de Deuteronomio, obviamente es un elemento que no puede olvidar el pueblo. Así que pregona esta voz de parte de Dios al pueblo diciéndole, ¿verdad?, que retornen, que no se olviden del juramento, que oigan la voz de Dios, ¿verdad?, porque si no vendrá desgracia al pueblo, una desgracia de la cual no van a poder escapar, ¿verdad?, que aunque se quejen, Dios no nos va a oír, porque Dios es un ser respetuoso, es decir, si el ser humano no quiere a Dios en su vida, pues la providencia de Dios se aleja, ¿verdad? Es un tema bien interesante en toda la Biblia, ¿verdad? Y para sintetizar más o menos esa idea, recordar la frase de San Agustín: Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Quiere decir que tiene que haber obviamente un acto de voluntad de parte de la persona, de darle obviamente a Dios pues cabida, espacio para que dentro de su vida se vuelva un ser importante. Sin embargo, el olvido de Dios, el abandono y darle la espalda a Dios, pues lo que trae para el ser humano es desgracia, porque obviamente la providencia de Dios no permanece, la protección no está, y por esa razón el ser humano termina obviamente sufriendo. Ante esa situación quisiera aludir al tema de las pruebas. Hay gente que, aún siendo cristiana, ¿verdad?, pareciera que no ha leído algunos textos del Nuevo Testamento, porque andan enseñando y andan diciendo de que es que Dios me está probando, es que se murió mi mamá, entonces es una prueba de parte de Dios. Dios está probando mi temple porque permitió que mi madre muriera. Dios no es así. Desde el punto de vista del Nuevo Testamento, Dios no está probando al ser humano con el mal. Dios no prueba con el mal, ¿verdad? Podrá probar la fidelidad, que es diferente. Y la fidelidad la prueba, obviamente, pidiendo un acto de obediencia, un acto de cumplir la voluntad de la ley. Eso es lo que nos puede pedir. Pero no prueba con la maldad. Es decir, no nos manda de gracias para probar a ver si tenemos o no tenemos fe. ¿Y en qué me baso para decir lo siguiente? Bueno, en el texto de Santiago, capítulo 1, versículo del 12 al 13. Dice el texto: feliz el hombre que soporta la prueba, porque superada la prueba recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman. Ninguno, cuando sea probado, diga, es Dios quien me prueba, porque Dios ni es probado por el mal, ni prueba a nadie, obviamente por el mal, sino que cada uno es probado, arrastrado y seducido por su propia concupiscencia. La concupiscencia definida por San Agustín como la tendencia al mal, la tendencia al pecado. Entonces dice que la concupiscencia, después de la concupiscencia, cuando ha concebido, da origen o da luz al pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. Entonces quiere decir que las desgracias que vienen, ¿verdad?, no es porque Dios quiera que nos venga la desgracia, es simplemente porque Él nos advierte que lejos de su voluntad es lo único que queda. Lejos de su voluntad, ¿verdad?, lo único que queda para el pueblo es la desgracia, porque los actos humanos derivados obviamente de la vida ajena a la voluntad de Dios es una vida llena de desgracia, llena de problemas. Y convertimos la sociedad obviamente en una sociedad sin orden, en caos, y que obviamente genera la autodestrucción del ser humano. Entonces tengamos prudencia ante esa situación, ¿verdad? Dios nos recuerda, tenemos una alianza con Él, el pueblo de Dios que ha sido Israel, obviamente nos ha hecho partícipes también a través de Jesucristo de esa misma herencia que Dios tiene para todas las naciones. Por esa razón Israel se vuelve la patria de todas las naciones, pero obviamente la invitación es universal, la invitación a realmente no olvidar la promesa de Dios, ¿verdad?, de que Él jamás va a abandonar en la desgracia, ¿verdad? Dice el texto que Dios se apiadó del pueblo de Israel porque por 400 años el pueblo prácticamente le había dado la espalda y por esa razón sufrió, pero Dios se apiadó, es decir que el pueblo no le pidió a Dios auxilio, el pueblo tardíamente, algunas personas quizás pidieron auxilio a Dios,
¿verdad? Y Dios escuchó ese clamor de la gente que se volvió a acordar de él, ¿verdad? Y por esa razón dice, escuché el clamor de mi pueblo, ¿verdad? Y por eso he decidido liberarlo. Porque obviamente el pueblo se acordó. 400 años en esclavitud, olvidando completamente la voluntad de Dios. Porque el pueblo quizá había caído en idolatría, se había olvidado completamente de Dios. Entonces Dios se había apartado, obviamente, respetando la libertad que le otorgó al ser humano. Vamos a hablar entonces de estos fundamentos antropológicos. Partimos de una ley tomista, la ley de Santo Tomás de Aquino, que dice ordo essendi es ordo agendi. Vamos a definir cómo interpretarlo de manera literal y cómo sería, pues, en un lenguaje más coloquial esta ley de Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué es importante una antropología moral? La antropología moral nos ayuda a poder comprender qué es este ordo essendi, qué es este ordo agendi. Hay que definir el ordo essendi y ordo agendi a través de la frase o este lema o proverbio o ley, ¿verdad?, moral, que dice lo siguiente: el orden del ser es la ley para el orden de proceder. Es decir, el orden de ser es la ley del actuar. La ley del ser es la ley del actuar. Y en este sentido, pues, significa que el ser, el indicativo de ser parte de alguna característica, me convierte a mí en, pues, de manera imperativa, en un ser para el deber. Es decir, que tengo el deber de ser conforme a ese indicativo de mi naturaleza. Si yo soy un ser humano, me comporto como ser humano. Si soy un abogado, me comporto como un verdadero abogado. Si soy doctor, me comporto como un verdadero doctor. Es decir, que cumplo, obviamente, con la moralidad que es parte de la naturaleza. Eso es lo que nos intenta decir la frase y nos explica. Entonces entendemos que el orden sendi es el orden de ser, como el ser humano, o el ser doctor, o el ser profesional, ¿verdad? Y lo que es decisivo para la naturaleza humana, es decir, que lo que es decisivo para ser un verdadero profesional, para poder cumplir con todos los requisitos, lo que nos hace verdaderamente parte de. Y el ordo agendi es el orden del actuar, aquellas normas, aquello que es normativo para el ser humano, aquello que es normativo para el ser profesional, aquello que es normativo para cualquiera de los oficios o carreras que existen. Es decir, que es prácticamente la moralidad derivada de la naturaleza del ser. Pero obviamente la antropología nos ayuda a poder obviamente inferir qué es lo que realmente nos hace tener este essendi, qué es lo que nos hace verdaderamente seres humanos. Y una vez comprendiendo qué es lo que es el ser humano, pues obviamente podremos inferir el resto de leyes, porque de la inferencia de la naturaleza humana misma se comprende obviamente el ordo agendi o el orden de las leyes. Tres aportes importantes de la antropología moral que no podemos olvidar. Así como hay una antropología normal que estudia al ser humano desde la naturaleza, desde la cultura, desde la etnología y etnografía, ¿verdad? También obviamente hay una antropología que estudia la filosofía, que es la antropología filosófica. Pues también en la ética tenemos una antropología ética, una antropología moral o una ética de la antropología, que es diferente también. Es decir, una forma de referirnos a la misma disciplina. Entonces, hay tres aportes que nos ha regalado a lo largo de la historia. Primero, el tema de la libertad. Nos ha enseñado que la libertad psicosomática del individuo, que se creía ser infinita, eterna, perfecta, en realidad no lo es. Porque el ser humano también está limitado y como es un ser, un ser o un ente como unidad psicosomática, entonces es una mente corporeizada y por tanto se encuentra también limitada la mente a lo que es el cuerpo, ¿verdad? No puedo imaginar cosas que no he visto, por ejemplo. No puedo imaginar cosas que no he tenido experiencia de poder verlo. Todo lo que tenemos por conciencia o conocimiento o ideas más o menos complejas surgen de las preconcepciones. Eso lo enseñó Platón. Platón enseñaba que todas las ideas surgen de una preconcepción, por lo cual cualquier idea que parezca nueva en realidad tiene un fundamento. Pongamos un ejemplo muy básico. Si yo quiero imaginar una sirena, obviamente ya tengo la idea de pez y la idea de mujer. Y lo único que hago es fusionar ideas para generar una idea un poco más compleja de una quimera inventada con la imaginación. Pero obviamente ya existen las ideas previas que conforman este concepto, por lo cual no podemos pensar, dirá Ludwig Wittgenstein, no podemos pensar aquello que no es parte de la experiencia. No podemos pensar el no ser, dirá él en forma casi axiomática, casi como que fuera una ley. No podemos pensar el no ser y también es un principio de Parménides,
¿verdad? Creo que es el segundo principio de Parménides. No se puede pensar en la nada, ¿verdad? La nada no es y por tanto no puede ser percibida ni mucho menos imaginada. Pues por esa misma razón, como no podemos imaginar más allá de los límites de nuestro cuerpo, pues también entonces significa que la mente está limitada. Ayuda a indicar al hombre cómo cumplir los requerimientos de su ser moral, cómo debe el hombre realizarse moralmente. La antropología nos ayuda obviamente a definir qué significa ser verdaderamente hombre o ser humano. Ha planteado problemas morales que antes no se conocían, como el tema de la clonación, la ideología de género, que tendrán por mucho 100 a 150 años atrás. Si consideramos obviamente a John Stuart Mill como el padre del pensamiento de la libertad, ¿verdad? Con su ensayo sobre la libertad, después de Stuart Mill todo esto lo van a pues a fructificar en pensamientos liberales durante todo el siglo pasado. Y van a aparecer pensadores como ya ligados al tema del pensamiento marxista, como Gramsci, ¿verdad? Como Simone de Beauvoir, que van a seguir estableciendo obviamente lo que llamaremos la ideología pues del neomarxismo y también la del feminismo, que obviamente van a ir por este camino de la defensa de las ideologías de género. Y en este caso entonces estos temas son nuevos prácticamente, son nuevos porque no teníamos conocimiento de la clonación hace 300 años, ni tampoco de ideología de género, ¿verdad? No se manejaba ese conocimiento, ¿verdad? Tardíamente, ya después de la psicología vendrá obviamente el aporte también de la psicología al respecto, y entonces son nuevos temas que tendríamos que tratar también desde la antropología moral. Ahora, ¿la antropología moral desde cuándo existe? Pues habría que decir que la antropología moral existe desde Sócrates, que va a ser el primero en hablar de la conciencia humana, que va a ser el primero en intentar entender el fenómeno de la conciencia humana. Desde ahí, y sobre todo el tema de la virtud, el tema del vicio, el tema de la ignorancia, ¿verdad? Que eso forma parte de su ética intelectualista. Entonces, desde ahí podemos hablar ya de antropología moral. Tres aspectos comunes encontrados en distintas sociedades. Lo que la antropología moral nos dice es que todas las sociedades van a definir las leyes en función del bien y del mal, del agrado o desagrado, de lo deseable y lo preferible y lo no preferible. Es decir, como mirábamos en temas anteriores, cuando nace la moral, ¿verdad? Nace la moral cuando surgen las leyes. ¿Y cuando nace la ética? Cuando surge la reflexión moral sobre los actos humanos. Por tanto, tiene que haber obviamente una reflexión primero para que aparezca la moral, ¿verdad? Y a esa reflexión acerca de los actos, para generar obviamente la moral, que es la ley, que es el conjunto de normas, entonces a eso le llamamos ética. Entonces, obviamente, primero fue la ética, después fue la moral. Primero la reflexión, después la ley. Y en este sentido, entonces, la idea de la reflexión que hacemos en esta deliberación, sea personal o sea social, ¿verdad? Es donde realmente aparece la ética y obviamente la idea de lo agradable y desagradable, que serán fundamento importante para poder realmente definir, ¿verdad?, cuándo algo es lícito o cuándo algo es ilícito. Dos, otro aspecto común encontrado en la sociedad es que existen reglas y estas reglas tienen que ver con un revestimiento de autoridad. Está pues en términos para ser definidas, ¿verdad?, legalmente, moralmente, como algo obligatorio, como algo necesario. Y dependen de diferentes fuentes, ¿verdad? Puede ser que sean reglas nacidas de mi subjetividad, reglas consideradas por una autoridad instituida, ¿verdad?, instaurada, los reyes, faraones, emperadores, el senado, ¿verdad?, incluso los líderes religiosos, o una entidad aún superior, ¿verdad?, los dioses o Dios mismo. Entonces, por esa razón es que entendemos que las reglas pues aparecen tarde o temprano revestidas ya con autoridad. Cuando aparecen los 10 mandamientos en el Sinaí con Moisés, automáticamente bajó Moisés con esas tablas, ya venían con autoridad infundida, porque el pueblo ya sabía que esas leyes le habían sido dadas por Dios, por lo cual esas leyes se volvieron una ley primordial. Y hoy entendemos por qué es importante esa ley. Esos 10 mandamientos, ¿verdad?, son el fundamento de la verdadera armonía social, porque no solamente respeta a Dios, el Creador, sino que además respeta a la humanidad. Es decir, que si uno se fija en la estructura de los 10 mandamientos, uno se dará cuenta que 3 mandamientos tienen que ver con el trato con Dios, ¿verdad? Y 7 mandamientos tienen que ver con el orden social, tienen que ver con el trato al prójimo, por lo cual está bien claro cuando Cristo dice que la ley se resume en 2 mandamientos, en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, porque obviamente a cumplir esas 2 leyes se cumplen los 10 mandamientos con plenitud.
Entonces, desde ese punto de vista, las reglas obviamente pueden tener un origen tanto humano como también un origen trascendental, en este caso espiritual. Tres, un tercer aspecto encontrado en la sociedad es que existen reglas, ¿verdad? Y si existen reglas, entonces debe existir también una clasificación para los que cumplen o no cumplen tales reglas. Eso lo seguimos haciendo hasta el día de hoy. Hoy en día pues tenemos leyes que definen un acto como grave, como leve, grave y muy grave. Y por tanto para cada acto hay diferentes tipos de penas. Para las faltas leves hay penas, para las faltas graves y las faltas muy graves. Y eso ocurre en casi todos los códigos morales de todas las empresas, ¿verdad? De todos también los colegios de profesionales, incluso en el Estado, ¿verdad? En el Estado obviamente hay toda una, por así decirlo, un escalafón de penas, ¿verdad? Bien definido, gradual, ¿verdad? De acuerdo obviamente a la circunstancia que intenta medir de manera pues justa y proporcional según el grado de culpabilidad, ¿verdad? Cuáles serían los castigos adecuados. Entonces, la forma de conmutar, de cambiar la pena, de cambiar el acto por una pena, se hace obviamente mediante estas reglas que se definen también socialmente. Los conceptos éticos no son paralelos, aunque son traducibles. Tengamos cuidado cuando intentamos interpretar lo que antiguamente se ha dicho desde el punto de vista de lo moral, porque hay términos que ya han pasado por una evolución tremenda y quizá ya no sean tan fieles al sentido original. Y quiero poner como ejemplo al pueblo de Israel. Todas las lenguas contienen expresiones que pueden reflejar la misma idea, es decir, sinónimos. Producir un efecto muy semejante, dado los supuestos y actitudes de los participantes en el discurso ético. Pero, por ejemplo, en el caso del pueblo de Israel hay un tema bien interesante, el concepto de impuro. Cuando el pueblo de Israel habla de impureza, pues que se aplica a los animales impuros o a las personas impuras, lo primero que se nos viene a la mente quizás sean los conceptos siguientes: algo sucio, profano, pecaminoso, asqueroso, repugnante, deshonesto, inmoral, indecente e inmundo, ¿verdad? Esas son palabras que utilizamos incluso para traducir los textos bíblicos que hablan acerca de lo impuro. Sin embargo, el sentido que a la mayoría de biblistas nos dicen que es el contenido que realmente intenta explorar el pueblo de Israel, sobre todo cuando habla de los animales, es para referirse básicamente a aquello que es apto o no apto para el consumo, algo que es sano o no es sano para las cosas o las personas. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel tiene la práctica de cuidar la alimentación, definiendo alimentos que son kosher o no kosher, ¿verdad? O kasher dirán otros, o kesher, no sé, creo que la pronunciación es un poco inexacta porque hay una lengua moderna del hebreo y una lengua antigua del hebreo, ¿verdad? El ibrit moderno, ¿verdad? Y obviamente el hebreo antiguo, por lo cual hoy día dicen kosher, otros dicen que es la palabra kasher, ¿verdad? Que está más ligada a la palabra de santidad, a la palabra de kadosh, ¿verdad? Bueno, es una interpretación del lenguaje que no nos compete analizar demasiado acá. Pero definen lo que son animales kosher y no kosher, animales que son comibles, comestibles, ¿verdad? Y animales que no lo son, por el tema de la sanidad, el tema de la higiene, por así decirlo, porque de repente tienen obviamente, y ha sido analizado por los mismos sacerdotes, ¿verdad? En aquel momento en que definen en Levítico 11 cuáles son verdaderamente kosher y no kosher, ¿verdad? Que puede venir por inspiración divina, que Dios le dice al ser humano, esto sí, esto no, ¿verdad? Y tiene que ver, obviamente, cuando analizamos, por ejemplo, el cerdo, tenemos que ver que realmente tienen razón. Quien come cerdo está arriesgando su salud, porque tiene una cantidad de grasa, de colesterol que daña, obviamente, las arterias, que daña el organismo, ¿verdad? Produce una gordura y enfermedades cardiovasculares tremendas. Entonces es obvio que hay animales que sí producen mayor daño que otros animales. Por ejemplo, un pollo, ¿verdad? Un pollo, una gallina, algunas partes de la gallina pueden producir cosas buenas y otras partes no, ¿verdad? Y esto incluso se nota cuando los mismos hebreos han hecho la clasificación no solamente de los animales, sino que además dentro de los animales que incluso son kosher, por ejemplo la vaca, han definido lo que es kosher y lo que no es kosher dentro de del mismo animal, lo que es puro para para el ser humano, que no provoca mayor daño en el organismo, y lo que sí provocaría daño en el organismo. Como pueden ver en este pequeño gráfico, ¿verdad? La parte trasera de una res es dañina para el organismo y para la parte frontal no.
¿verdad? La carne magra que hay enfrente no nos daña tanto como la que está cercana a los intestinos. Entonces, toda esa parte es lo que realmente nos intentan enseñar a través de la palabra impuro, por lo cual es importante al analizar la moralidad de la antigüedad que tengamos prudencia de no cambiar el origen y el contexto real de las palabras para no obviamente generar ideas equívocas al momento de interpretar. La razón de las normas éticas. ¿Se imagina una sociedad donde no hubiese normas éticas, donde solo hubiese inocencia? Pues sería lo ideal. El problema es que hoy ni siquiera los niños son tan inocentes por la influencia de la maldad de los adultos, que hemos generado en los niños pues realmente actitudes que uno dice, wow, realmente este niño, ¿verdad? Desde el punto de vista cristiano, si este niño hoy en día se muriera, el tema de su salvación estaría como que en tela de juicio, porque tiene tanta ira, tanta maldad que ha sido aprendida y ha sido educada por los mismos adultos. Puede ser que por el tema de que como es un inocente y no maneja muy bien los conceptos, puede ser que tenga misericordia de Dios y confiamos en la misericordia de Dios. Pero realmente, si fuera un acto estuviese hablando realmente un niño con los conceptos que a veces se escuchan en las redes sociales, de niños que hacen ciertos actos de maldad, uno diría, wow, si lo hace a plena conciencia, obviamente su salvación está en juego, realmente está en esta tela de juicio, por lo cual evidentemente hay culpabilidad en el adulto, pero también habrá culpabilidad en el niño, ¿verdad? Hasta cierto grado, ¿verdad? Hasta cierto grado. Hay que considerar que la influencia del adulto puede ser también alienante y el niño puede estar alienado y si está alienado, entonces obviamente no es culpable porque no lo está haciendo por convicción, sino porque está siendo obediente a lo que el adulto le enseñó, que aunque sea incorrecto, lo está tratando de cumplir como si fuera algo correcto. Les pongo un ejemplo de algo que compartí en las redes sociales de una feminista que le enseña a su hija un concepto equivocado de lo que es el aborto. Le dice que el aborto no es matar niños, el aborto no es el aborto es decidir por su propio cuerpo. Esa es la definición que le da a la niña. Aborto es decidir por tu cuerpo, no es matar niños. Ese es el grave error de esta mujer que le inculca a la niña. Y lo interesante es la niña cómo actúa cuando explica este concepto en su video. Dice que cuando está definiendo el aborto de esa manera, está diciéndolo con una ira, voltea a ver a la cámara con una pedantería la niña y apenas tiene 8 años. Una niña de 8 años que hable de esa manera con un enojo como que ya tuviera algo guardado, se nota que realmente ha sido muy influenciada por su madre, si es que se le llama, si es que se le puede llamar madre a una mujer que le inculca primero malos conceptos falaces y segundo que le incita esta ira que se le nota a la niña cuando está hablando a la cámara, ¿verdad? Que habla con pedantería, habla con una actitud bastante soberbia. Entonces, esta situación dice mucho acerca de la influencia que ha tenido la madre sobre ella. Y es lamentable que hagamos esto en los niños, pues que pierdan la inocencia. Esto es tan criminal como cuando alguien viola a un niño, ¿verdad? Es tan criminal porque está violando su conciencia, le está arruinando obviamente la capacidad de tomar decisiones, ¿sí? Porque realmente va a estar alienado a tomar ciertas decisiones, ¿verdad? Y que realmente irrespeta obviamente la libertad del niño, que tiene que obviamente educarse, conocer todos los conceptos, ¿verdad? Y después tomar una decisión, pero no educarla que tome ya la decisión desde ya, porque las decisiones tienen que estar ligadas a la moralidad y la objetividad, pero una decisión inmoral como el tema del aborto, pues obviamente es una decisión que tendrá que tomarla cuando ya quiera madurez, no a los 8 años. ¿Qué tiene que saber la niña de aborto a los 8 años? ¿Por qué tiene que meterle eso en la cabeza a una niña? ¿Verdad? Que tiene que disfrutar su vida, no tiene que estar pensando en el tema del aborto cuando ni siquiera, ¿verdad?, ha tenido una experiencia sexual. Obviamente es increíble el grado a que se ha llegado de insolencia, ¿verdad?, rompiendo la inocencia de los niños. Las normas éticas están entonces para educar, en cierta manera, a respetar este estado también de inocencia de los infantes. Pero qué ideal sería vivir en una sociedad realmente sin normas éticas, donde cada uno actúe con bondad. Por lo cual es importante definir los beneficios de las normas éticas. Sabemos que el primer beneficio que nos da es que nos ayuda a acelerar el juicio. La norma ética nos evita volver a entrar en ese proceso de deliberación moral a través de creencias, dichos, refranes morales que se van a convertir en guía. Entonces cada vez que tomamos una decisión, pues nos acordamos de un dicho. Digamos, voy por la calle y miro a un mendigo, pues se me viene a la cabeza la frase de haz el bien y no mires a quién.
¿verdad? Si estoy hablando, estoy en medio de una discusión, se me viene a mí el dicho, ¿verdad? En boca cerrada no entran moscas, para evitar mayor problema. Entonces, estos refranes que se vuelven parte del folclore de los pueblos, ¿verdad? Nos ayudan a recordar normas éticas que nos benefician y nos ayudan a tomar rápidamente decisiones. Entonces, ese es un primer beneficio. Segundo, el beneficio de las normas éticas pues genera hábitos. Es el principio de toda economía personal. Sin creencias éticas o normas de conducta, sería como no contar con creencias en lo absoluto. Si no tuviéramos unas creencias, nadie respondería a tiempo, nadie ayudaría, nadie aconsejaría, nadie trabajaría. Sin nada que nos rija, obviamente costaría tomar estos actos de voluntad, ¿verdad? Por lo cual es importante inculcarlo para generar los hábitos. Y una vez que nos volvemos, obviamente, habilidosos en practicar el bien, eso se convierte prácticamente en nuestra estructura y ya no, incluso nos hace falta poder hacer una obra de caridad, nos hace falta ser solidarios, nos hace falta, ¿verdad?, prestar atención al prójimo, por lo cual el hábito pues se va conformando como parte ya constitucional del ser humano, ¿verdad? Lo volvemos parte ya de nuestra propia conciencia. Y del día que no, que de repente pasamos ante alguien que necesitaba ayuda y no pudimos ayudarle, pues nos va a generar un conflicto porque nos dará cierto grado de impotencia, ¿verdad? Que, híjole, yo quería ayudar, pero no podía en ese momento, ¿verdad? Y quizás hasta eso nos llene de responsabilidad a grado que vamos a tener que decidir, pues la próxima vez voy a ayudarle, ¿verdad? Voy a ir más preparado, voy a dejar siempre, cada vez que salga, voy a dejar un poquito de dinerito guardado para poder ayudar a la gente que quiera ayudar. Para que no se me olvide, ¿verdad? Entonces generamos el hábito y eso pues nos ayuda a mantenernos siempre solidarios. 3, nos permite la estabilidad social. La ética nos ayuda obviamente a tener pues esta estabilidad y evitar el caos. Ahora se imaginan un mundo sin semáforos nuevamente, en una sociedad tan convulsionada como la nuestra, un San Pedro Sula, un Tegucigalpa, ¿verdad? Saturado de automóviles y sin semáforos. Si aún con los semáforos y respetan la ley, no digamos sin semáforos, ¿cómo sería de barbarie? Sería sería como llaman algunos, sería una verdadera selva pavimentada, estos lugares llenos de gran población. Por lo cual es importante entender que lo que ya se estableció como norma ética y que ha servido a la estabilidad no puede quitarse del camino. Brinda un sistema eficiente de guías para la vida cooperativa también. Si modifica nuestra conducta personal, también los valores, virtudes, ¿verdad?, y reglas de las normas éticas mismas, pues nos pueden ayudar a poder sostener instituciones, grupos, ¿verdad?, equipos, empresas, incluso el mismo Estado. Así que la validez y el beneficio de las normas éticas tiene que ver con algunos de esos puntos, estos 4 que he mencionado, y puede que haya mucho más que tengamos que también ir mencionando poco a poco alrededor de la clase.